tigre de Bengala, con su distintivo pelaje rayado y mirada penetrante, se encuentra al borde de la extinción debido a amenazas cada vez más severas. La pérdida de su hábitat natural y la caza furtiva son los principales factores que han llevado a esta icónica especie al borde del abismo. La deforestación y la expansión agrícola han reducido drásticamente el territorio disponible para los tigres, empujándolos a entrar en conflicto con los humanos por territorio y presas. Además, la caza ilegal para el comercio de partes del cuerpo del tigre, utilizadas en medicina tradicional y como símbolos de estatus, ha exacerbado aún más la crisis, diezmando las ya disminuidas poblaciones de estos grandes felinos. Este informe resalta la urgencia de medidas de conservación efectivas para proteger al tigre de Bengala y su hábitat. La desaparición de esta especie emblemática tendría un impacto devastador en el equilibrio ecológico y sería una pérdida irreparable para la biodiversidad mundial. Los rinocerontes, gigantes terrestres que figuran como el cuarto animal y mamífero más grandes del planeta, están en grave peligro debido a la caza furtiva desenfrenada. Con una longitud de hasta 4 metros, una altura de 2 metros y un peso que puede superar las 4,5 toneladas en los individuos más grandes, estos majestuosos herbívoros enfrentan una lucha desigual contra la codicia humana. Tanto los rinocerontes negros como los blancos están amenazados principalmente por la caza furtiva para el comercio ilegal de sus valiosos cuernos. Estos animales son cazados por sus cuernos, altamente valorados en la medicina tradicional y como artículos de lujo. A pesar de los esfuerzos de conservación y las medidas implementadas para proteger a estas especies, la caza furtiva persiste como una amenaza significativa para su supervivencia. Este informe destaca la urgencia de acciones más enérgicas y coordinadas para detener esta práctica devastadora y garantizar un futuro seguro para los rinocerontes en la naturaleza. El oso polar, majestuoso depredador del Ártico y uno de los carnívoros terrestres más grandes del mundo, se enfrenta a una amenaza existencial debido al cambio climático y la consiguiente pérdida de su hábitat vital, el hielo marino. Como el único superdepredador del Ártico, la supervivencia del oso polar depende en gran medida de la disponibilidad de hielo, donde caza focas y se reproduce. Sin embargo, el rápido derretimiento de los casquetes polares como resultado del calentamiento global ha reducido drásticamente la extensión del hielo marino. Esta pérdida de hábitat está provocando una escasez de alimentos y una disminución en las tasas de reproducción de estos magníficos animales. El orangután de Borneo, una especie emblemática de Indonesia, enfrenta una crisis sin precedentes debido a la deforestación y el tráfico ilegal. La deforestación desenfrenada, impulsada por la expansión de la agricultura de palma aceitera, ha destruido vastas extensiones de su hábitat natural. La tala de árboles para dar paso a plantaciones de aceite de palma ha dejado a estos primates sin hogar y sin alimentos, lo que pone en peligro su supervivencia. Además, la caza ilegal y el tráfico de crías de orangután como mascotas también han contribuido significativamente a su declive. Estos primates, conocidos por su inteligencia y su parecido con los humanos, son víctimas de la codicia y tanto los elefantes africanos como asiáticos están en grave peligro debido a la creciente amenaza de la pérdida de su hábitat natural y la caza furtiva despiadada. La deforestación, la expansión agrícola y la urbanización han reducido drásticamente el territorio disponible para estos gigantes gentiles, llevándolos a enfrentarse a conflictos cada vez más frecuentes con los humanos por recursos escasos. Además, la caza ilegal de elefantes, por sus valiosos colmillos de marfil, ha diezmado sus poblaciones en todo el mundo, exacerbando aún más su situación precaria. Considerado como el mayor mamífero del continente asiático, su distribución original abarcaba desde el sur de China
hasta el sur de Mesopotamia, aunque en la actualidad se encuentra en la India y partes de Indonesia. A pesar de ser una presencia común tanto en la naturaleza como en entornos domésticos, como zoológicos y circos, el elefante asiático está catalogado como una especie en peligro de extinción, lo que subraya la urgencia de tomar medidas inmediatas y efectivas para proteger a estos majestuosos animales de su desaparición. El león africano, símbolo de la fuerza y la majestuosidad en la sabana, enfrenta una amenaza debido a la pérdida de su hábitat y la caza furtiva desenfrenada. La deforestación, la expansión agrícola y la urbanización han reducido drásticamente el territorio de estos felinos, obligándolos a competir con los humanos por recursos cada vez más escasos. Esta lucha por la supervivencia se ve exacerbada por la caza ilegal de leones por sus trofeos y la retaliación por la depredación del ganado. La situación es alarmante. Ahora es una especie vulnerable. En las últimas 2 décadas, las poblaciones han experimentado un declive preocupante, posiblemente irreversible. Las poblaciones están confinadas a reservas delimitadas y parques nacionales, lastimosamente, se enfrentan a una amenaza constante. El gorila de montaña, una subespecie del gorila oriental, enfrenta una crisis sin precedentes, con solo 2 poblaciones restantes en África Central y Uganda. Con menos de 800 individuos en estado salvaje, su supervivencia está amenazada por múltiples factores. Según los últimos datos, se estima que hay un total de 380 gorilas en las montañas Virunga y 320 en Bwindi. A pesar de estos números, la realidad es desoladora. El gorila de montaña sigue siendo una especie en peligro crítico. La pérdida de hábitat debido a la deforestación, la caza ilegal, la transmisión de enfermedades desde los humanos y la violencia derivada de conflictos armados son algunas de las principales amenazas que enfrenta esta especie icónica. Este informe resalta la urgencia de acciones concretas para proteger a los gorilas de montaña y su hábitat. Su desaparición tendría consecuencias devastadoras para el ecosistema y sería una pérdida irreemplazable en el mundo natural. El pangolín, conocido como el mamífero más traficado del mundo, enfrenta una grave amenaza debido a la caza furtiva para el comercio ilegal de sus escamas y carne. Son reconocidos por su armadura de escamas. Son cazados por sus partes del cuerpo. Estas partes se utilizan en la medicina tradicional asiática y como delicias exóticas, lo que ha llevado a una demanda desmedida y devastadora. A pesar de los esfuerzos de conservación y las medidas implementadas para proteger a estas especies, la caza furtiva sigue siendo una amenaza para su supervivencia. La situación es crítica. Los pangolines están en peligro de extinción y su futuro es incierto. Se encuentran en Asia y en África, donde desempeñan un papel crucial en sus ecosistemas. Con una dieta especializada en hormigas y termitas, los pangolines son únicos en el reino animal. Este informe destaca la necesidad de tomar medidas enérgicas para detener el comercio de esta especie.